Buenas noches, profesora. Esta vez vamos a exponer la evidencia de aprendizaje 3. Básicamente somos Piero Villanueva y Renzo Villacorta quien les habla. Ahora, en esta exposición vamos a abarcar diferentes temas, como la interpretación de datos cualitativos, interpretación de datos cuantitativos y análisis de las normas éticas en la investigación, para poder concluir después de todo, después de haber tocado todos sus puntos. Ahora, siguiente, por favor. Respecto al análisis e interpretación de datos cualitativos, bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre las características del análisis de datos, ¿no? Las principales características del análisis realizado es que es ecléctico y no lineal. Bueno, se identificaron códigos y categorías a partir de las respuestas espontáneas del entrevistado, que en este caso fue el jefe de comercio exterior, y de esta manera se conectó con los objetivos del estudio. Contextual. Cada interpretación se realizó considerando el entorno operativo del área de comercio exterior, basado en percepciones, no en números. La voz del jefe del área fue central como fuente de conocimiento y experiencia organizacional. Flexible y abierto a hallazgos emergentes. Aunque existía una guía de preguntas, el análisis permitió explorar temas no previstos como la disposición al cambio o la falta de KPIs por producto. Ahora, siguiente, por favor. Respecto a la categoría de datos, identificamos varios que son de tipo a priori emergente. Categorizamos como el control operativo versus análisis, las causas de desvíos de costos, herramientas de seguimiento, impacto operativo, coordinaciones interáreas, necesidades de reporte e indicadores inexistentes. Esto obviamente fue asociado a un código, ¿no? Como pueden observar en la pantalla. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la herramienta de análisis utilizada y la posterior interpretación de datos. Para esa investigación cualitativa hemos utilizado la herramienta que es la entrevista semiestructurada. Básicamente fue para poder recolectar y analizar la información. Esta técnica permitió obtener un discurso profundo, flexible y conceptualizado, obviamente alineado con los objetivos del estudio. La interpretación se basó en una narrativa integradora donde cada categoría fue conectada con situaciones operativas reales observadas a través del relato del jefe, significados atribuidos por el entrevistado, experiencias, limitaciones, propuestas y, bueno, vínculos entre categorías. Por ejemplo, luego vamos a ver un cuadro donde va a estar señalado cada categoría, la falta de herramientas, que es una categoría 3, está estrechamente ligada al impacto operativo de la categoría 4 y la ausencia de KPIs, que es la categoría 7. Está de cierta forma cada categoría interlazada, ¿no? Porque digamos, un problema estructural. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la narrativa general, el análisis reveló una brecha entre la operatividad diaria del área de comercio exterior y su capacidad de análisis estratégico de costos. Esta brecha no es estructural, sino procesal y puede abordarse mediante herramientas adecuadas, rediseño de flujos y empoderamiento analítico del equipo. Esto fue soportado a través de categorías. Las categorías fueron respaldadas por citas representativas de la entrevista y conectadas a los problemas concretos, como la falta de reportes predictivos, KPIs y mecanismos de comparación automatizados. Ahora, el aspecto evaluado. Eh, Esta básicamente es una tabla que puede, digamos, mostrar los resultados de este análisis cualitativo, ¿no? En primer lugar está el aspecto evaluado, la observación de experiencia de uso y posteriormente la entrevista semiestructurada. En cada aspecto evaluado se ha tomado en cuenta cada eh, problema identificado que existe y que se ha hecho a través de diferentes herramientas, ¿no? Como se ha mencionado la entrevista como tal y tal vez una, digamos, entrevista, pero acá
a cada conformante del área, ¿no? Se puede apreciar que el control de registros en RP. La revisión es constante, pero poco eficiente, sino de herramientas funcionales. En entrevistas semiestructuradas se puede observar, ¿no? El comentario que hizo el jefe de comercio exterior. En este caso, comenta que la revisión se hace de forma permanente si no se cuenta con una herramienta funcional. Y bueno, esto hace perder el tiempo y genera reprocesos. Lo dejo con mi compañero. Ok, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la interpretación de datos cuantitativos. Y bueno, como ya mi compañero Renzo había mencionado, nos hemos enfocado en a, la entrevista a los participantes del área de comercio exterior o a los integrantes de esta área. Nosotros hemos hecho 10 preguntas para cada uno de estos integrantes. Y bueno, a continuación voy a presentar los resultados y el análisis de cada pregunta. La primera pregunta dice, ¿con qué frecuencia registra costos de importación en el sistema ERP por semana? Vemos en este cuadro circular los porcentajes, una vez por semana 25%, de 2 a 3 veces por semana 37,5% y una vez por semana el 25%. Eh, bueno, el análisis de esta primera pregunta sería que, bueno, en primer lugar, hablar sobre la moda, ¿no? De 2 a 3 veces por semana y más de 4 veces por semana, ambas con 3 menciones. La mediana sería la opción de 2 a 3 veces por semana. Y bueno, para este caso la interpretación sería que el 37,5% de los participantes registra costos con alta frecuencia, lo que sugiere una carga operativa elevada. Esto es lo que nos da a entender este análisis. Y el 25% lo hace solo una vez por semana, lo que podría indicar riesgo de desactualización en el sistema. La pregunta 2 dice, ¿cuántas veces al mes detectas diferencias entre el costo estimado y el real de una importación? Vemos los porcentajes y el porcentaje más alto es de 62,5%, que es de 1 a 2 veces al mes, y el 37,5% de 3 a 5 veces al mes. Bueno, para esto, la moda y mediana sería de 1 a 2 veces al mes. La interpretación es que el 62,5% de los encuestados detecta discrepancias al menos 1 a 2 veces al mes, lo que refleja problemas en la precisión de las estimaciones. Eh, y el 37,5% enfrenta diferencias con mayor frecuencia, de 3 a 5 veces al mes, señalando posibles fallas en procesos de cotización o seguimiento. La siguiente pregunta, continuando con esta encuesta, es ¿cuántas horas a la semana dedicas exclusivamente al cruce de información entre el RP y otros documentos externos, como por ejemplo facturas, BLs, etcétera? Menos de 3 horas tiene un 62,5% de los encuestados y entre 4 y 6 horas, 25%. Y la menor cantidad es lo que ocupan más horas, ¿no? El 12,5%, pero este es el menor porcentaje. En este caso, la moda sería menos de 3 horas y la mediana también menos de 3 horas. Y el rango desde menos de 3 horas hasta más de 6 horas. La interpretación que le atribuimos es que aunque el 50% dedica menos de 3 horas, el otro 50% también invierte más horas, ¿no? Entre 4 y 6 horas. Esto evidencia una disparidad en eficiencia y complejidad de las operaciones, ¿no? Está como dividido entre el 50% y el 50%.
Continuando con las preguntas, ¿en cuántas operaciones mensuales detectan diferencias entre el costo previsto y el real? Y bueno, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, para esta pregunta, el 37,5% de los encuestados indica que en menos de tres operaciones, y la mayoría o el mayor porcentaje, entre 4 y 7 operaciones, más de 7 operaciones. Entre 4 y 7 operaciones es 62,5%. En este caso, la móvil y la mediana, ambas categorías tienen igual frecuencia. Bueno, la interpretación es que el menor porcentaje de encuestados reporta diferencias en pocas operaciones, mientras que la mayor cantidad, que es el 62,5%, identifican casi la mitad de sus operaciones mensuales. Bueno, esto sugiere que la gravedad del problema varía significativamente entre equipos y procesos. Y acá, como le decía, es una pregunta muy interesante porque acá se ve reflejado claramente el problema en el cual está basado todo nuestro trabajo de investigación y por el que hemos hecho hincapié, ¿no? Tenemos estos resultados y nos indica que realmente hay un problema que debemos buscar solución, ¿no? Continuando con estas preguntas, la siguiente pregunta es: ¿cuántas operaciones de importación manejan que no cuentan con un análisis de costos al cierre del mes? Y vemos que el mayor porcentaje es de 1 a 2 operaciones, y por el otro lado, más de 5 operaciones tiene 37,5% y 0 operaciones de 12,5%. La moda en esta pregunta sería más de 5 operaciones y 1 a 2 operaciones. La mediana de 1 a 2 operaciones. Y bueno, la interpretación es que el 37,5% maneja más de 5 operaciones sin análisis. Bueno, esta es una cantidad significativa, ¿no? Lo que implica muchos riesgos financieros que no han sido cuantificados. Y solo un participante, o sea, el 12,5%, tiene todas sus operaciones auditadas, destacando un caso de mejores prácticas, ¿no? Esto refleja la disparidad de porcentaje, ¿no? En cuanto a esta pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cuántas veces al mes se generan reprocesos por falta de claridad en los costos de importación? Y para esta pregunta tenemos los resultados de los encuestados, con un 85,7% de 3 a 4 veces al mes, y el 14,13% más de 4 veces al mes. El análisis, en el análisis obtenemos que la media mediana es de 3 a 4 veces al mes. Y lo que interpretamos es que el 85,7% de los encuestados enfrenta reprocesos recurrentes, y es la mayor cantidad, ¿no? Lo que refleja en el porcentaje, de 4 veces al mes. Bueno, esto sugiere que hay ineficiencias en la comunicación o registro de costos, lo que acarrea muchos problemas. Continuando con las preguntas, la siguiente pregunta es: ¿cuántas veces por semana te ves obligado a detener tus actividades para resolver dudas sobre costos de importaciones? Eh, el 75%, el mayor porcentaje, de 2 a 3 veces por semana, y una vez por semana el 25%. La media mediana en este caso es de 2 a 3 veces por semana. Esto sugiere que el 75% detiene sus actividades de 2 a 3 veces por semana para resolver dudas impactando en la productividad. Entonces es un porcentaje considerable. La siguiente pregunta: ¿en cuántas oportunidades al mes realizas comparaciones de costos entre operaciones similares? Y bueno, el 75% de 1 a 2 veces al mes, y el 25% tres o más veces al mes. La modila mediana es 1 o 2 veces al mes. En este caso, la interpretación sería que el 75%, o sea, el mayor porcentaje, realiza comparaciones, digamos, esporádicas. Igual esto acarrea muchos retrasos, ¿no? Porque limita la identificación de patrones o errores potenciales. La siguiente pregunta es: ¿cuántos reportes sobre costo logístico genera personalmente en un mes? En la mayor cantidad, el mayor porcentaje del 50% es de 1 a 2 reportes, ninguno, 37,5%, y el 12,5% de 3 o más reportes. La moda es de 1 a 2 reportes, la mediana es de 1 a 2 reportes. El 50% genera pocos reportes,
mientras que el 37,5% no genera ninguno, lo que podría indicar falta de herramientas o estandarización. ¿Considera útil un sistema automatizado que genere reportes comparativos de costos por embarque? Como vemos acá, la mayoría de encuestados respondió que es muy útil, ¿no? Y ese es el porcentaje de 75% y el 25% respondió que es medianamente útil. La moda y la mediana para esta pregunta es muy útil. La interpretación es que el 75% es muy útil, es un sistema automatizado. Y bueno, considera que realmente sería una herramienta muy necesaria, ¿no?, de implementar. Pasando con la siguiente etapa de nuestro informe, voy a voy a hablar acerca del análisis de las normas éticas de la investigación. Bueno, nosotros hemos identificado estas cuatro características. Pensamos que son una de las principales características a tomar en cuenta, ¿no?, en cuanto a la ética. La honestidad y transparencia en la comunicación de resultados. Creemos que es crucial que los resultados presentados sean veraces y claros, eh, evitando cualquier forma de plagio o mala conducta investigativa, ¿no? El respeto por los derechos de los participantes. La protección del bienestar, la confidencialidad y el consentimiento informado debe ser prioritario en todas las etapas. Otro aspecto importante es, más que nada, en el aspecto cuantitativo, ¿no? Al dar a conocer o divulgar la publicación de los resultados de nuestras encuestas, ¿no? La publicación debe hacerse de manera ética, evitando el plagio, atribuyendo correctamente los trabajos de otros y presentando los resultados de forma honesta. También el trabajo debe tener una reflexión ética continua, porque la ética no debe aplicarse al inicio, sino a lo largo de todo el proceso investigativo, abordando dilemas éticos a medida que surjan y promoviendo una actitud responsable en la divulgación. En cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, podemos decir que existen diferencias estructurales en el seguimiento y predicción de los costos por operación. En el aspecto cualitativo, el jefe del área señaló que muchas veces las operaciones se ejecutan sin claridad en los rangos críticos de peso, volumen y valor, generando distorsiones en el costo final, lo que le da más peso aún a nuestra, a nuestra hipótesis, ¿no? El motivo o la justificación de nuestro trabajo de investigación, ¿no? En el aspecto cuantitativo, el 62,5% del equipo detecta diferencias entre costo estimado y real, al menos una o dos veces por mes. Y el otro 50% enfrenta estas discrepancias en hasta 7 operaciones mensuales. Hay una necesidad urgente de fortalecer la precisión en la planificación y registro de los costos logísticos de la etapa inicial de la operación. Como segunda conclusión, la falta de herramientas adecuadas genera reprocesos y pérdida de eficiencia. Como ya hemos visto repetidamente en el aspecto cualitativo, el equipo depende de Excel y SAP para... eh, este último tiene un enfoque contable y no analítico. Esto genera reprocesos, falta de trazabilidad y revisión manual de registros, y por ende pérdida de tiempo, ¿no? Y cuantitativamente, el 65% de los encuestados reporta realizar entre 3 y 4 reprocesos mensuales por falta de claridad entre los costos. Además, el 50% dedica más de 4 horas semanales al curso de información. Hay una baja sistematización del análisis de costos y una limitada cultura de generación de reportes. Cualitativamente, no se maneja reportes comparativos o de productos guía. Y cuantitativamente, el 37,5% de los participantes no generan ningún reporte mensual. Eh, la toma de decisiones se basa en información incompleta o tardía, lo que implica detectar patrones de mejora. La operatividad supera la capacidad analítica del equipo. Como vemos, cualitativamente, el jefe enfatizó a través de la entrevista que muchas veces la urgencia operativa impide un análisis profundo. Se necesita rediseñar procesos para equilibrar tareas operativas y estratégicas. Y cuantitativamente, un 50% de los participantes realiza registros de costos en ERP, más de 2 veces por semana. El 62,5% interrumpe su trabajo 2 o 3 veces por semana por dudas de costos. Bueno, con esto se concluye que la carga de trabajo impide analizar con criterio y predicción, afectando la trazabilidad y la mejora continua. Y bueno, hasta acá sería el final de nuestra exposición el día de hoy. Muchas gracias.